Bueno, ahí empezamos la grabación. Bueno, mientras van entrando los rezagados, eh, les voy a empezar a compartir y como les dije antes, vamos a hacer así como un repaso, ¿sí? Para saber, esto está todo en el campus, así que no me voy a detener en cada punto para contárselos. Pero sí, bueno, en líneas generales, obviamente que lo que la materia intenta es que ustedes adopten, puedan incorporar un cuerpo de conocimientos, tal vez en algunos casos nuevos para su vida laboral y para la vida doméstica también. La verdad que muchas veces me pasa que después en los comentarios hay mucho ruido de fondo, chicos. Eh, en los comentarios me dicen, Néstor, la verdad que, sabes que fui a mi casa y empecé a chequear una cosa y mirar la otra y en realidad yo no había pensado que esto era así o que era así. Un poco la idea es eso, ¿no? Más que ustedes después puedan dar cuentas en ese trabajo de los conocimientos adquiridos, es que tengan en su poder algunas herramientas de análisis, ¿sí? No solamente en el ámbito laboral, sino en la vida diaria, porque nos exponemos, digamos, como personas a riesgos todos los días. Bueno, si por ahí conocemos un poquito más en detalle algunas cosas, podemos prever, que es la gran palabra, podemos prevenir que situaciones desagradables nos pasen a nosotros y a nuestro entorno. Bien, miren esto. Acá dice legislación vigente general y particular. General y particular en realidad porque la generalidad pasa por aquellas leyes que son, digamos, transversales a todas las actividades, como por ejemplo que desde la Constitución se nos asegura el derecho a la salud, y el derecho a la salud no es solamente el derecho a curarnos o a tener atención con respecto a algún deterioro de la salud, sino a prevenir que tengamos, digamos, alteraciones de la salud. Después vamos a ver este concepto de salud que es. Entonces, desde la Constitución tenemos ese derecho. Después, cuando saltamos ya a la parte un poquito más intermedia, llamémosle, tenemos lo que es la ley de seguridad e higiene en el trabajo. Una ley que ya tiene unos cuantos años, que lo que habla esa ley, o lo que, digamos, lo que pregona esa ley, es cuidar justamente esto que estábamos hablando recién de la salud de las personas puestas al trabajo, ¿sí? Cuidar su salud. ¿Qué significa salud? Bueno, ahí empiezo a responder un poco algunas de las inquietudes que surgieron hace un ratito, en esto de que la salud es la integridad psicofísica de las personas, ¿sí? Cuando recién me preguntaba, no recuerdo el nombre, pero juro que ya me lo voy a acordar, de Sala, creo, que me preguntaba, ¿y los riesgos psicosociales? Bueno, justamente lo que esta ley hace es dividir los riesgos a los que estamos expuestos en cuatro categorías. Uno de ellos son los psicosociales. Como se entiende que el concepto de salud es esa aptitud psicofísica, ¿sí? La parte psicológica estaría atendida por ese tratamiento de los riesgos psicosociales, que después vamos a ver un poquito más en detalle. Y el resto de los riesgos físicos, ¿sí? Los divide en tres categorías, ¿sí? Que por ahí también lo vamos a ver un poquito después. La categoría de riesgos que son netamente físicos, como se llaman, los riesgos que son químicos y los riesgos biológicos, a los cuales hoy, particularmente, gran parte de la sociedad está expuesta. Eso es la ley de seguridad e higiene. ¿Qué hace? Poner un marco de reglamentaciones técnicas en las actividades referidas al trabajo. ¿Para qué? Justamente para preservar la salud. Primero,
y sobre todas las cosas, el derecho a proteger la vida, y segundo, el derecho a preservar la salud. O sea, obliga a las empresas, vamos a llamarle empresa en un contexto general, a todo organismo público o privado que emplee gente. Nosotros, puestos al trabajo, estamos dando una prestación de nuestro servicio, de nuestro tiempo, de nuestro conocimiento. Bueno, esta ley lo que intenta hacer es poner un marco de referencia de qué cuestiones, desde el punto de vista de las actividades particulares, se tienen que tener en cuenta para que esas actividades no generen riesgos en las personas que desarrollan esas actividades. No voy a hacer un repaso de toda la ley. Sí les digo que la ley trata de eso. Sí les digo que la ley tiene, como la gran mayoría de las leyes, decretos reglamentarios que se llaman, que lo que hacen es clarificar de qué manera se cumple con el objetivo de la ley, ¿no? La ley dice el qué y los decretos generalmente establecen el cómo llevarlo a cabo. Hasta ahí. ¿Alguna consulta? Quiero ir lento pero firme. Sigo entonces. Esa es la ley que tiene unos cuantos años ya. Fíjense que del año 79. En realidad la ley es del año 72 y fue reglamentada en el año 79 y después pasó por un montón de, digamos, de revisiones, de nuevos protocolos, de nuevas resoluciones, aparecieron otros jugadores en el medio, pero es la ley original que tenemos y es una ley nacional, no hay leyes provinciales de seguridad e higiene, como sí hay leyes provinciales de otras actividades que ahora vamos a ver. Esta es una ley nacional, así como también es una ley nacional la de riesgos laborales, que es una ley posterior a esta de la década del 90, que es la que se conoce como la ley ART, ¿sí? La ley que en la década del 90 promueve la obligación de que las empresas tengan que contratar un seguro para regular lo que se llama la siniestralidad, o sea, esta cuestión de que aparezcan accidentes y que aparezcan lo que se llaman enfermedades profesionales, ¿sí?, en el curso de las actividades. Entonces la ley que dice, señor empresa, señor organismo, usted está obligado a contratar un seguro, como si tuviera un auto. Usted para circular tiene que tener el auto asegurado a través de una compañía, a la cual le paga una póliza mensual para que si tiene algún problema, la compañía, ¿sí?, actúe en consecuencia para respaldar su capital. En términos del trabajo, la ley lo que promueve es que se tomen medidas, o sea, crea la figura de lo que se llama la Superintendencia del Riesgo del Trabajo, que es un organismo verificador de que se cumplan las condiciones de seguridad e higiene en las actividades laborales. Crea también la figura de la ART, o sea, estas empresas que aseguran riesgos del trabajo, que tienen como obligación no solo, digamos, pagar los días de baja de las personas que tienen algún problema que afecte a su salud, sino que aparte tienen que promover la concientización, la capacitación, el asesoramiento, una cantidad de cosas que, por lo menos en mi experiencia profesional, mayormente no se cumplen. O sea, la ART está ahí esperando que algo pase para tratar de resolverlo lo más rápidamente posible. Después cualquiera que tenga alguna experiencia en este caso, bienvenido sea. Mayormente lo que, digamos, el espíritu de esta ley de riesgo del trabajo, que fue, digamos, que tiene dos modificatorias en el curso del tiempo, la última es esa que ven ahí que se llama 27348, que es la última complementaria, que lo que habla es de las comisiones médicas,
no me voy a detener en esto, pero es para que después, si quieren leerlo un poquito, se interioricen. Esta ley lo que trata de hacer es, como primera medida, disminuir lo que se llama la siniestralidad, o sea, aquellos sucesos devenidos del trabajo que generan incidentes, accidentes o lo que se llaman enfermedades profesionales. ¿Sí? Eso es como las tres divisiones que hace la ley respecto de la pérdida de la salud. Lo voy a decir de esa manera. Uno puede perder una condición de aptitud de salud por haberse accidentado, por haber adquirido una enfermedad que se llama profesional, aquellas enfermedades que son derivadas del trabajo o a consecuencia del trabajo, que están listadas en un vademecum, llamémosle, en un listado oficial que revé el Poder Ejecutivo periódicamente. Ahí ustedes lo van a ver como decreto 658 del año 96, el primero que se dictó, donde se hizo un compilado de todas las enfermedades que se entienden que son derivadas del trabajo. Después, en el año 2014, el decreto 49, también lo tienen en el detalle este que yo les dije de los links, incorpora un montón de otras actividades referidas al trabajo que antes no estaban contempladas. ¿Por qué? Incorpora, por ejemplo, enfermedades profesionales del tipo de lo que son las varices, ¿sí?, que antes no estaban contempladas. Y después vamos a ver, así en una pasadita, que no cualquier varice, ni no cualquier hernia, ni no cualquier enfermedad, o sea, es un poco difícil demostrar cuando es una enfermedad profesional, algunas enfermedades particulares. Algunas son muy sencillas, ¿no? Algunas enfermedades derivadas de actividades muy particulares, por ejemplo, qué sé yo, las personas que están expuestas a determinados contaminantes químicos, el plomo, por ejemplo, que genera una enfermedad fisiológica muy particular que se llama saturnismo, que es muy fácil determinar porque no todos andamos con plomo depositado en la sangre y vamos caminando por la vida, sino que las personas que están expuestas a actividades donde se procesa materiales que tienen plomos o sus derivados, ¿sí?, incorporan a su organismo a través de la actividad. Hay otras actividades hay otras enfermedades profesionales que son un poco más complejas, como por ejemplo este tema de las varices, ¿no? Para que una varice se tenga en cuenta como enfermedad profesional, tiene que tener parámetros específicos. Por ejemplo, que uno tiene que tener en ese puesto, llamémosle, una antigüedad X, no menor a 3 años, con una exposición diaria también con determinadas características, y que esas varices se den en las dos piernas, en los dos miembros inferiores, de la misma manera, ¿no?, en situación similar, ¿sí?, de ubicación. ¿Por qué? Y porque hay gente que tiene problemas, digamos, vasculares, que son preexistentes, se llaman, ¿no?, que son propios de la persona. Entonces, hay determinadas enfermedades profesionales que son más complejas, ¿sí?, de definir como tal. No es que la persona no tenga esa enfermedad, o mejor dicho, esa alteración. A veces no es una enfermedad, es una cuestión genética que no le genera ningún perjuicio a la persona. Pero bueno, no cualquier persona que vaya a hacer un reclamo laboral por tener varices le va a ser tan sencillo, digamos, que ese reclamo sea pertinente si no justifica a través de un examen particular de salud y un historial que respalde, digamos, su actividad a lo largo del tiempo y a lo largo de la periodicidad de la exposición a la tarea, que pueda hacer algún reclamo. ¿Está bien?
Sí. Hasta acá, yo quiero ir avanzando, pero no quiero que se queden con dudas. Hasta acá, de las dos o tres cositas que hablamos, ¿hay alguna duda? Todo está ampliado acá, después. O sea, cuando ustedes lo vayan a leer está ampliado, pero no quiero que en las preliminares tengan dudas. Así que, Yo tengo una duda, profe. sí, adelante. Con respecto a lo que es los decretos 658 y 49 que está listado, en Sí, que eso periódicamente se va regulando. Eh, ¿Quién es o sea, cuál es la entidad que controla y que revisa que eso serían las ART? bien. La RT no es un órgano oficial, es una empresa que brinda un servicio, ¿sí? Acá el Poder Ejecutivo es el que tiene, digamos, el resorte legal para poder incorporar a través de un decreto, porque estos son decretos que no, ni siquiera pasan por el Congreso, son decretos que son emanados del Poder Ejecutivo, y el órgano verificador de, digamos, que se nutre, por supuesto, de la RT, porque la RT es la que le informa a esta llamada Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que es el organismo de Contralor, y es el organismo que a través de los informes de las ART que obtienen de las empresas que las contratan, o sea, del historial que van sacando de cada una de esas empresas, se va verificando cuáles son las repeticiones de determinadas enfermedades que aparecen en las personas puestas al trabajo, y en función de la cantidad de datos y de apariciones de una determinada patología, entonces se resuelve incorporarla a este listado oficial de enfermedades que están aceptadas como enfermedades profesionales. ¿Sí? No sé si Ari te quedó claro la explicación. Es la Superintendencia de Riesgos del Trabajo la que recolecta los datos y la que asesora al Poder Ejecutivo en decir es conveniente que todas estas enfermedades formen parte del listado oficial de enfermedades profesionales. Sí, sí, me quedó claro. Gracias. Buenísimo, buenísimo, Ari. Eh, Tengamos en cuenta que la última vez que se reformuló esto fue en el año 2014. Pero fíjense cómo la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, con esta realidad que estamos viviendo ahora de la pandemia, incorpora al COVID como una enfermedad profesional y les exige a las ART tratar a aquellos trabajadores que han dado positivo, ¿sí? Como si fuera una enfermedad profesional. ¿Cuál es la diferencia? Es que la ART tiene la obligación de prestar asistencia médica, asistencia en términos de medicamentos, ¿sí? Asistencia en términos de rehabilitación y pagar los saberes, hasta ahí, de las personas que han sufrido un accidente o una enfermedad profesional, o lo que se llama el accidente en itinere. El accidente en itinere es una figura particular que una persona puede tener en el caso de sufrir un accidente en el trayecto entre el trabajo y su domicilio, ya sea de ida o de vuelta. Perdón, ahí el chat está abierto y yo no lo estoy contestando. Así que si alguno escribe en el chat alguna pregunta para que yo conteste, lo invito a que lo haga así como lo hizo recién Ariel al aire, porque yo no lo voy a seguir el chat ahora para no interrumpir la charla. Bueno, Si son comentarios, así entre ustedes está muy bien. Sí, Luz, ¿sí? ¿vos ibas a hacer alguna consulta? No, no. Ah, bueno. Ah, Entonces, si alguien quiere seguir el chat, si alguien me quiere asistir en ese sentido y ve que en el chat hay alguna pregunta, la toma por favor y la pone al aire para que la podamos hablar entre todos.
Otra de las cosas que hace que hacen las ART, o deberían hacer, la hacen de hecho, pero bueno, ahora con esta ley 27348 complementaria de la ley de riesgos del trabajo, es como que se van poniendo determinados tipos de frenos para que las personas reclamen por su derecho a lo que se llaman las incapacidades. ¿Qué se entiende por incapacidad? Yo tengo una enfermedad profesional, o sea, una enfermedad que desarrollé a través de mi actividad laboral, o tengo un accidente. Mi tiempo de recuperación, ¿sí?, entre que tengo una baja médica y me reincorporo a la actividad laboral, se llama incapacidad laboral temporaria, ¿no? Yo en ese periodo voy a intentar, yo y digamos, y la asistencia que me provee la ART, recuperar esa integridad física o psicológica, y ese periodo en el cual yo estoy de baja se conoce como incapacidad laboral temporaria, ¿sí? O sea, no puedo trabajar porque tengo un problema X. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo tengo el alta médica, puede que parte de ese problema que yo tuve no se haya resuelto, con lo cual a mí me va a quedar una incapacidad permanente. Pude haber perdido un dedo, pude haber perdido movilidad de algún miembro, puedo tener un problema, digamos, de umbral auditivo o visual en función de la actividad. Entonces, esa parte, digamos, de movilidad o de actitud, de aptitud de mi organismo, alguien me la tiene que pagar, ¿sí? Alguien me tiene que indemnizar por eso que perdí, que ya no lo voy a recuperar. Eso es lo que se llama incapacidad laboral permanente, ¿sí? Que puede ir, como les digo, desde la pérdida de un poquito de la audición, desde la pérdida de la voz, desde la pérdida parcial de la visión o de la movilidad, como puede ir a lo que se llama una gran invalidez, donde más del 60 y pico % de mi organismo queda imposibilitado de llevar adelante las actividades como antes lo hacía, inclusive la muerte, obviamente. Ese seguro, esa ART, es la que debe pagarme esa indemnización a mí como trabajador, como empleado, y eso también está regulado en la ley. ¿Cuánto vale cada partecita de nuestro cuerpo, ¿sí?, y de nuestro funcionamiento? Obviamente nada paga la pérdida de funcionamiento, la pérdida de movilidad, la pérdida de algún miembro y mucho menos la pérdida de la vida. Con lo cual, lo más importante es que tengamos totalmente claro de que más allá de que hay leyes que nos protegen y de que más allá de que hay leyes que nos indemnizan, lo más importante es que nuestro cuerpo, nuestras funciones vitales no se vean deterioradas, porque nunca más las recuperamos, ¿sí? Entonces, acá es donde me parece que está bueno que esta materia aporte cuán importante es, ¿sí?, el cuidado propio nuestro, ¿sí? Y cuanto más conocemos, también tenemos la posibilidad de ejercer mejor nuestros derechos y en los ámbitos laborales reclamar por las condiciones que corresponden para que esa aptitud psicofísica tan vituperada, tan minusválida en estos tiempos, no nos genere un perjuicio, no solo a nosotros, sino a nuestras familias. Hasta acá, más o menos, y de manera muy aérea, les comenté cómo las leyes generales de la seguridad e higiene y las leyes de riesgos del trabajo intervienen, ¿sí?, en el ámbito de las relaciones laborales, cualquiera sean las relaciones laborales. No solamente como me preguntaron el sábado pasado,
Pero, profe, eso no es únicamente para las fábricas. No, no es para las fábricas, es para cualquier actividad laboral. El tema es que si cualquiera de ustedes se pone a leer la ley de seguridad e higiene y su decreto reglamentario, va a ver que es como que está muy focalizado en actividades productivas, ¿sí? Que fue lo primero que se intentó reglamentar, las actividades productivas, como si las actividades comerciales o de servicios no existieran. Pero esas actividades también emplean gente, también tienen características particulares respecto a los riesgos de esas actividades, a los riesgos que está expuesto la persona que trabaja en esas actividades. Y vamos a ver que dentro del ámbito educativo es exactamente lo mismo. Somos personas empleadas en una actividad de servicio como es la educación, esencial, por sobre todas las cosas, y que tenemos que tener, digamos, condiciones, como ahora vamos a ver cuando nos metamos en las leyes exclusivamente de educación, tenemos que tener condiciones, las leyes dicen dignas, condiciones dignas de trabajo en lo que se refiere a la seguridad y la higiene. Nos están quedando 7 minutos, pero quiero aprovechar para ver dos leyes, como venimos hasta ahora. Una es la Ley Nacional de Educación, que calculo más o menos la deben conocer, aunque más no sea de costado en alguna materia, que es una ley nacional. Después las provincias, en este sentido, como son autónomas, dictan cada una su ley provincial de educación, ¿sí? Que se para sobre esa ley nacional y lo que intenta hacer es siempre poner alguna o promover alguna mejora respecto de la ley fundamental, que es como se establece el marco normativo, ¿no? En este caso tendríamos la Constitución, la Ley Nacional de Educación, ¿sí? La 26206, que dice cómo se desarrollan a lo largo del país las actividades educativas, ¿sí? Digamos, sus directivos, sus cuerpos administrativos, cómo es la educación inicial, primaria, secundaria, qué sé yo, un montón de cosas. No es el eje de esta materia tratar sobre eso, pero sí reconocer que dentro de la Ley Nacional de Educación, así como de la Ley Provincial de Educación, hay solo dos pequeñas líneas que dicen que los trabajadores de la educación tienen que tener condiciones dignas de trabajo y tienen que ser capacitados, ¿sí? En programas de preservación de la salud, que no es ni más ni menos que tal vez lo que estamos intentando hacer ahora. Capacitar en esta cuestión de decir, bueno, ¿qué es nuestra salud? ¿Y cómo hacemos para cuidarla? Sobre todo, en este caso, dentro del ámbito laboral. ¿Y de cualquier ámbito laboral? No, del ámbito laboral de la educación. Nosotros en la educación podemos trabajar en el ámbito privado o podemos trabajar en el ámbito público. El tema es que, como la educación es un derecho, digamos, es una política de Estado y es un derecho fundamental, me parece que debería serlo de la misma manera todas las personas, o deberían tenerlo de la misma manera todas las personas abocadas a la situación de trabajo en educación. ¿Por qué hago esta pequeña salvedad? Porque si vamos a ver una línea más abajo, ya empieza a haber una distinción entre leyes que hablan de la gestión privada y leyes que hablan de la gestión estatal. Entonces ahí es donde a mí se me empiezan a generar un montón de ruidos y digo, yo entiendo que la gestión privada persigue un lucro económico y está bien que así sea, pero no por eso tiene que tener mayor exigencia de condiciones que la gestión de educación pública. ¿Qué quiero decir? El Estado le regula a los privados cumplir con un montón de exigencias que son las que prevé la ley, no hay nada que, digamos, por fuera de eso, ni que esté ampliado, las condiciones edilicias y las condiciones de funcionamiento
de las instituciones educativas se basan en la Ley de Seguridad e Higiene, en su decreto reglamentario y en las previsiones que hace la Superintendencia de Riesgos del Trabajo a tal fin. Con lo cual, mi pregunta es, ¿por qué exigirlas tanto en la actividad privada y no cumplirlas tanto en la actividad pública? Esto yo se los puedo asegurar porque ustedes son el grupo número 23, o sea que ya pasaron 22 grupos de 50 personas antes de ustedes. No solamente en la UTN, yo también estoy como coordinador de esta materia en la sede de Monte Grande, en la sede de Bernal, en la sede de Quilmes, con lo cual ya tuve como 2000 personas que me han dado testimonio de lo que han visto en las escuelas cuando hacen esta visita para ver las condiciones. Y yo les puedo asegurar que la diferencia entre los que visitan una escuela pública y los que visitan una escuela privada es abismal. Entonces, en este sentido, digo, las leyes nacionales y provinciales dicen que los empleados dedicados a la educación tienen que trabajar en condiciones dignas, ¿sí?, que aseguren su salud y que aparte deben ser capacitados, ¿sí?, en términos de seguridad e higiene y de prevención de accidentes. Bueno, yo no sé si alguno que trabaja en la docencia ha tenido este tipo de capacitación, pero si no la tuvieron, bueno, bienvenido sea, que este pequeño encuentro les sirva para algo. Bueno, seguimos charlando un ratito sobre esto. Con respecto a lo que veníamos hablando de estas leyes, hay una ley muy particular de la provincia de Buenos Aires, que es la ley 12.002, que habla de la obligatoriedad de adoptar medidas de seguridad en las instituciones educativas. Hay un ruido de fondo ahí, no quiero silenciarlos a todos, por favor. Fíjense a ver si alguien tiene abierto el micrófono con una radio. Todo eso está automatizado. Ahí está, perfecto. Les decía que hay una ley muy escueta en la provincia de Buenos Aires, que es la ley 12.002, que habla de la obligatoriedad de adoptar medidas de seguridad en las escuelas de la provincia de Buenos Aires. En general, ya no hace esta división entre escuelas públicas o privadas. Me parece que Nico tiene problemas para unirse, Nico Leite. Bueno, esta ley después está reglamentada con el decreto general de las instituciones educativas, un decreto que lo van a ver, que es este, que es un decreto muy amplio, que es el que establece cuál es el funcionamiento de la educación dentro de la provincia. Lo mismo, habla de todas las funciones, de todos los tipos de educación, de todos los niveles, y hace hincapié, ahora lo vamos a ver un cachito en detalle, en la importancia esta de tener infraestructura que asegure justamente las condiciones estas de las que estamos hablando, y también hace hincapié en la necesidad de establecer protocolos ante emergencias. Lo vamos a ver en detalle ahora. Ahora se los cuento así muy por encima. Después obviamente tenemos una ley de protección para las personas con movilidad reducida y para aquellas personas, digamos, habla de la ley integral de los discapacitados. A mí la persona el término discapacidad, la verdad que mucho no me digo, no digo que no sea pertinente, pero mucho no me gusta. Entonces hablo de aquellas personas que tienen alguna condición particular que les impida su libre funcionamiento de manera tal vez normal, como lo hacemos el resto, que tenemos ese beneficio de contar con prácticamente todas nuestras funciones. Dentro de la ley esta 12.002, que
obliga a la toma de medidas de seguridad e higiene en las escuelas dentro de la página de lo que es la Dirección General de Escuelas. Recuerden que en la provincia de Buenos Aires no hay Ministerio de Educación, sino que es la Dirección General de Cultura y Educación. En la página esa, que también yo les puse el enlace, hay una solapa que se llama GIRE, ¿sí? Que es el Programa de Gestión Integral de Riesgos en las Escuelas, que lo tienen por acá, ¿sí? Dentro de esa página de la abc.edu.gov.ar. Me está preocupando porque tengo a Nico Leite que intentando entrar por 2 dispositivos desde hoy y no lo consigue. Ese programa de gestión integral de riesgos habla de las medidas que uno tiene que tomar desde el punto de vista de lo que son la actuación ante emergencias, de los protocolos de verificación de las instalaciones y demás. Eso es una cosa que se las dejo para mirar, igualmente vamos a hablar de ello. Y uno de los puntos que a mí me parecen más salientes, como para compartir con ustedes, es un acuerdo que logró CETERA, que es la Confederación de Trabajadores de la Educación Nacional, el Gremio Nacional de la Educación, que con asesoramiento de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo logró armar un documento de 12 puntos mínimos que deben cumplirse en todas las escuelas del país para garantizar lo que decíamos de la Ley Nacional de Educación y de la Ley Provincial de Educación respecto a las condiciones dignas de trabajo. Esos 12 puntos ahora los vamos a mirar en detalle, se los voy a contar. CETERA logró incorporar estos 12 puntos en lo que se llama el acuerdo paritario, o sea, cuando CETERA se reúne y todos los gremios después provinciales se reúnen a discutir su acuerdo paritario, en el que obviamente se incluye la parte de sueldos, de mejoras en términos de las relaciones de trabajo y demás. Se incluyeron estos puntos, que son puntos de funcionamiento de las escuelas, que no pueden no ejecutarse, que no pueden no existir, que no pueden no estar bajo control. Ahora los vamos a ver en detalle. Sala de espera. Bueno, seguimos teniendo las mismas personas. Les voy a compartir esto con respecto a lo que hablábamos de las enfermedades profesionales. Yo les hice un pequeño detalle acá en un archivo que lo tienen en el campus, ¿sí? Más o menos lo que venimos hablando hasta ahora está explicitado y habla de particularmente cuáles son las enfermedades profesionales a las que estamos o podríamos estar expuestos los docentes. ¿Alguien le puede mandar un mensaje a Nico Nobre Leite, que está desde hoy pidiéndome entrar y la verdad que no lo consigue? No ahí sé le mando, ahí veo. Bueno, dale. Ahí veo de mandarle. Gracias, porque tengo su pedido para entrar desde que arrancó esta partecita de la charla. Bueno. Lo que pasa es que está sin red, me parece, pero ahora veo como... Bueno, ahora lo llamo por WhatsApp. Si no, igual va a quedar todo acá. Obviamente, y como primera afección que tenemos los docentes es la sobrecarga en el uso de la voz, ¿no? Esta cuestión de las disfonías, de los nódulos en las cuerdas vocales y problemas derivados de eso. Después, como contábamos antes con respecto a la incorporación de enfermedades profesionales, se incorporaron las enfermedades que tienen que ver con los virus de la hepatitis A, ¿sí? Con otros problemas, digamos, de salud devenidos
del antivirus y de la leptospirosis como, digamos, como riesgo biológico. Ahora vamos a detallar un poquito qué es. Esto de las varices que yo les comentaba hoy, ¿sí? Hernias, diferentes tipos de hernias, lumbosacras, o sea, hernias de esas que podemos tener en la columna baja, ¿sí? En la columna lumbosacra es donde se encuentran las últimas vértebras lumbares con las sacras, ¿sí? Bien abajo, en la zona previa al coxis, no quiero entrar en detalles. Y después las hernias inguinales y crurales, que son las hernias que están en la zona de la ingle, unas un poquito más arriba, unas un poquito más abajo. Esa es la diferencia de las dos hernias. Estas son las enfermedades profesionales que están, digamos, dentro de ese decreto, dentro de ese vademecum que les dije hoy, que están dentro de lo que son las actividades profesionales de los docentes, ¿sí? Son las que están reconocidas. Acá tienen otro, este lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, no ahora. Acá les hablaba del decreto este 299, que es el decreto, esta parte, este capítulo que habla del plan de prevención de riesgos, es lo que vendría a decir cómo hacer que se cumpla ese precepto de la ley 12.012 de la obligatoriedad de tomar medidas de seguridad en las escuelas. Bueno, este decreto en este capítulo, yo no les puse todo el decreto, igual tienen un link por si quieren conocer de qué se trata. Yo les hice un resumen en este archivo que habla específicamente, alguien se está cayendo por ahí, que habla específicamente de cuando se habla de plan de prevención de riesgos, qué significa el plan de prevención de riesgos. Bueno, hay un detalle de que la seguridad en la escuela es, y lo especifica con un montón de cuestiones particulares. A mí lo que me interesaría es más mostrarle, ¿sí?, esto, que dice que cada establecimiento confeccionará su plan de prevención de riesgos, que ahora vamos a ver qué es, y que se deberá, digamos, considerar lo siguiente: la infraestructura, las enfermedades y accidentes, parte de lo que venimos hablando, la parte de manipulación y conservación de alimentos, porque, como sabemos, muchas de las escuelas son un punto, ¿sí?, de alimentación del alumnado. La situación de ahí tenés un espacio para meter. Tenemos un problema de audio familiar. Las situaciones de vulneración de los derechos de los alumnos, y también agrego de los docentes. Acá empezamos a trabajar un poquito la parte de riesgos psicosociales, ¿sí? El uso responsable de los recursos, los ruidos, la iluminación y la temperatura. Ahora lo vamos a ver en detalle. Y así después se mete en lo que es la parte de el detalle que yo tengo que tener en cuenta cuando confecciono un plan de riesgos específico para esa escuela, un plan de emergencia. O sea, ¿qué pasa o qué debo hacer ante una situación de emergencia? ¿Cuál podría ser la situación de emergencia? Bueno, podría ser un incendio, podría ser una explosión, podría ser la amenaza de bomba, como también podría ser algún, digamos, algún fenómeno natural. Hoy hablamos de que la localización de los establecimientos es particular a la zona geográfica donde están emplazados. Entonces podemos tener establecimientos que estén más expuestos, ¿sí?, a variables naturales particulares. Por ejemplo, aquellas escuelas ribereñas van a estar más expuestas a problemas de inundaciones, o aquellas escuelas que estén en zonas de sismos, o aquellas escuelas que estén en zonas de tornados. Si bien en el país, por suerte, no tenemos áreas digamos, tan afectadas por los tornados como en otros lugares del mundo,
podría ser que eso pase. Entonces, adaptar ese plan de prevención de riesgos o ese plan de contingencia de los riesgos a la zona específica donde está emplazada esa escuela, ¿sí? Y habla de un montón de cosas que después vamos a ver en detalle. Acá lo tienen todo detallado como para que ustedes lo lean y lo van a poder ir mechando, ¿sí? Con el resto de las cosas que vamos a ir hablando a lo largo de la charla. Me quiero parar un poquito acá, porque sí me parece importante. Disculpen, pero ya mi garganta me empezó a pedir agua. Una consulta con respecto a lo que estabas comentando. Sí, en una institución educativa, ¿quién es el responsable de administrar este plan de riesgo o de llevarlo a cabo, de controlarlo? El responsable es el directivo. Bien. ¿Sí? Las escuelas en este caso, ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle cuando avancemos. Es importante que usted... Perdón que corte, profe. Y la pregunta es, en estas escuelas, por ejemplo, rurales, el plan va a ser, el plan de riesgo va a ser totalmente distinto a otras escuelas. Pero ¿cómo interactúan las instituciones con el Estado o quien las regula? No sé. ¿Cómo interactúa? Escuelas que están alejadas de zonas pobladas. Bueno, respondo la pregunta y la amplifico un poquito el concepto este. ¿Alguno de ustedes trabajó en la educación fines? No. No, bueno. No. No. Sí, yo. Lourdes. Noelia. Noelia. Fines, no. sí. Bueno, no, porque no hay, no hay. Yo no. No, Noelia. Ustedes saben que el proyecto Fines es un proyecto para que aquellas personas que no terminaron sus estudios, lo que se llama la parte obligatoria, ¿no? Primario y secundario, puedan tener digamos, un tramo, como el de ustedes, un desarrollo acotado para poder normalizar la finalización de los estudios estos. Ahora bien, en realidad es como si fuese una parte medio como informal de la educación, porque ese Fines tanto puede darse en instituciones educativas formales, ¿sí? Colegios primarios, secundarios, como puede darse en cualquier otro tipo de locación. Cuando hablo de locación, hablo de instituciones de bien público, de ONG, de clubes de barrio, de cualquier otro formato, ¿sí? Que preste sus instalaciones para brindar esa educación complementaria, ¿sí? Ahora bien, esos establecimientos, esas locaciones, no son escuelas. Y muchos de ellos tampoco están preparados para funcionar como tal. Sin embargo, la educación se da en esas locaciones. Y no están preparadas de ninguna manera con todas estas cosas que nosotros estamos hablando o que iremos ampliando a medida que pase el tiempo. Con respecto a lo que decía Carlos, esto de quién es el responsable y cómo se interactúa, ¿sí? con los diferentes organismos, bueno, tanto las leyes de educación nacional como de educación provincial y este decreto que yo les compartí recién una partecita, pero que está bueno que ustedes lo miren, el decreto general, el reglamento general de escuelas, habla de todas estas cosas, habla de las funciones de dentro de la organización de la educación, de las funciones que tiene cada departamento, ¿sí? Así como hay un departamento de infraestructura que lo que hace es nuclear toda la parte de construcción y de reformas y de mantenimiento de las escuelas, los consejos escolares, ¿sí?
y después la escuela como tal, que tiene un directivo a cargo de la escuela. Ahora, ¿quién verifica que el plan de, en este caso, el plan de contingencias o el plan de prevención de riesgos sea el correcto y se ponga en funcionamiento? Miren, yo les digo quién debería hacerlo, pero no puedo darle fe que en realidad sea así, ¿sí? El órgano de contralor principal es la Dirección General de Escuelas o el Ministerio, en el caso de, por ejemplo, Cava, que tiene un Ministerio de Educación, y después cada departamento tiene una responsabilidad particular. Desde el punto de vista de la concepción de este programa de riesgos, o de este programa de prevención de riesgos, eso debería ser una construcción multidisciplinaria. No es que viene un técnico en seguridad e higiene y dice, como se hace habitualmente, digo, ¿no? Este es el plan de prevención de riesgos para esta escuela. Ahora bien, ¿está verificado que la escuela tenga, digamos, su infraestructura, o sea, que el plan esté adaptado a su infraestructura? ¿Qué quiero decir con esto? Su infraestructura tanto en términos edilicios como en términos situacionales. Cuando uno establece un plan de prevención de riesgos y un plan de evacuación, puntualmente, porque lo que se trata primeramente es de prevenir que pase algo. Ahora, si pasa, yo tengo que hacer algo con eso que está pasando. Y lo primero que tengo que hacer es poner a resguardo a toda la comunidad que está dentro de la escuela. Desde el directivo hasta los maestros, hasta los alumnos, hasta los auxiliares. Los tengo que sacar de la situación de riesgo. Como dijimos, esa situación de riesgo puede tener diferentes vertientes. Puede ser una situación de riesgo por algún problema del establecimiento, porque tenga problemas de, digamos, de derrumbe, porque tenga un escape de gas, porque tenga un problema de electrificación, porque tenga un problema de amenaza de bomba, porque tenga un problema de incendio, porque tenga un problema de una catástrofe natural, inundación. Entonces, ese plan, que tiene que ser integral, para que yo prevenga los riesgos y en el determinado caso de que algún riesgo se manifieste y se genere una situación de peligro, poner a salvaguarda a toda la comunidad educativa. Bien, ¿cómo lo hago o cómo lo debería hacer? Acá lo importante es, y por lo menos es mi pensamiento, realmente les digo, no, porque no trabajo en la actividad de manera, digamos, permanente, ni soy consultor de escuelas, ni mucho menos. La confección del plan debe ser específica para cada establecimiento, porque cada establecimiento tiene condiciones muy particulares que, como les decía antes, tienen que ver con el emplazamiento, con la zona geográfica, pero con la zona social también. ¿Por dónde está emplazada la escuela? Obviamente, como decía Carlos, no es lo mismo una escuela rural, ¿sí?, que seguramente si yo tengo un problema dentro de la escuela va a ser muy sencillo sacar a las personas y no exponerla a riesgos periféricos, como una escuela que está emplazada en el centro de una ciudad muy, digamos, con alta densidad de población, con alta densidad de tráfico, donde cuando yo tenga que hacer la evacuación de la gente, los tenga que sacar de la escuela y los tenga que llevar a un lugar seguro que se llama punto de reencuentro o punto de encuentro o punto de recuento, cualquiera de los tres términos se aplica. O sea, en un lugar seguro fuera de la escuela, donde yo tenga la capacidad de verificar que todas las personas que estaban adentro ahora estén afuera. Eso lo tengo que construir de varias, digamos, con varias disciplinas. Obviamente tiene que estar el responsable o el técnico o el profesional de la seguridad e higiene, para ver de que determinadas condiciones se cumplan en la salida. Ahora vamos a ver cuáles, pero también tiene que estar la asistencia, por ejemplo, de bomberos, si es un problema de incendio, o sea, si hay un problema de incendio, cómo tratarlo. También tiene que estar defensa civil, si hay un problema geográfico con algún fenómeno natural. También tiene que estar la asistencia de la fuerza de seguridad, porque si hay alguna situación, yo tengo que cortar la calle o tengo que verificar un sendero, lo que se llama ahora, ¿no?, un sendero seguro.
yo tengo una plaza a 2 cuadras de la escuela y ese punto es el que yo voy a llevar todas las personas, también tengo que interactuar con esa seguridad, digamos, pública, para que me garantice a mí que ante una situación de riesgo, de peligro, me pueda dar asistencia. Bueno, este plan tiene que ser un plan integral. La experiencia que tengo yo, o la poca experiencia que tengo yo respecto de cómo se confeccionan, es: alguien viene y hace un plan de seguridad para la escuela y ese es el que se cumple. Y periódicamente se hacen algunos ensayos de lo que se llaman simulacros y simulacros de evacuación, y se hace como un role playing, ahí como un juego en el cual las maestras y los chicos salen alegremente de la escuela, primero uno y después otro. Y en realidad me parece que es mucho más importante que eso y hay que tomarlo con mayor seriedad, porque lo que se trata acá es de incorporar hábitos que nos permitan a nosotros, ante situaciones de peligro, actuar con la mayor rapidez posible, con la mayor serenidad posible y de la manera que evitemos que situaciones colaterales, ¿sí?, que tienen que ver que cuando yo saco a la gente de la escuela no me provoquen otros peligros, digamos, adicionales a los que ya tengo dentro del establecimiento. Esto más o menos es como, a ver, cuando un directivo tiene un problema, tiene que elevar ese requerimiento al consejo escolar. El consejo escolar es quien se encarga de administrar y de decirle al directivo qué es lo que tiene que hacer, y si es un problema mayor, elevará ese reclamo a la dirección de infraestructura, que es la que deberá arbitrar los medios para hacer una refacción, hacer una modificación, hacer una ampliación o incorporar algún, digamos, algún elemento, ya sea de prevención o de protección para la escuela. ¿Todas las escuelas cuentan con todo esto? Miren, de todos los informes que yo he recibido por parte de ustedes, podría decir, el 50% de las escuelas más o menos cumplen con alguno de estos puntos que vamos a ver ahora. El otro 50% tiene problemas importantes en lo que son la construcción, ¿sí?, y el mantenimiento de sus instalaciones. Salud. Otro punto importante que vamos a hablar, un poquito así rápidamente, es del mantenimiento. ¿Por qué? Porque de lo que vamos a hablar ahora depende muchísimo qué cantidad de recursos nosotros pongamos a favor del mantenimiento de las escuelas. Porque yo escucho, inauguramos 15 escuelas nuevas. Ok, ¿y las anteriores? No quiere decir que no tengamos que inaugurar escuelas, porque en función de que crece la población, también necesitamos más escuelas. Y necesitamos más caminos, y necesitamos más hospitales, y necesitamos un montón de mayor infraestructura general para todos nosotros. El tema es que si no protegemos, si no cuidamos, si no mantenemos lo que tenemos, ¿sí?, el deterioro de todo nuestro patrimonio de infraestructura se va cayendo. Y ahí es donde empiezan a aparecer las situaciones de peligro que después se terminan, digamos, transformando en lo que venimos hablando como riesgo acá. Estaría bueno que digamos que es un riesgo, ¿no? Noelia, vos que has atravesado la materia en tu especialidad de ingeniería en alimentos, ¿te acordás lo que es un riesgo? Como definición, Si no, sí, así. no, como definición así no. O sea, vimos sí varias clasificaciones de riesgos. Los riesgos químicos sí, por ejemplo. Y después, bueno, todo lo que tiene que ver con el tema de decibeles, o sea, todos los que son riesgos auditivos, visuales, la iluminación también. Creo que vimos un par de aplicaciones para controlar o para poder verificar eso. Muy bien. Pero así como definición de riesgo, no. ¿Por qué es importante que tengamos medianamente claro, ¿sí?,
porque vuelvo a esto, no vamos a salir siendo técnicos especialistas en riesgos de acá, ni mucho menos. Pero me gustaría que tengamos una idea, igual está explicado en la presentación qué son los riesgos, qué tipo de riesgos existen, por lo menos para la ley. Pero en realidad lo que tenemos nosotros son situaciones de peligro, ¿sí? Por ejemplo, una situación de peligro sería que una vereda esté rota, ¿no? Y que yo vaya caminando, me tropiece, me caiga y me lastime, me haga una frutilla en la rodilla, por ejemplo. El riesgo es la vereda rota, el peligro es la vereda rota. El riesgo es la probabilidad que yo tengo de tropezarme, ¿sí? Combinada con la gravedad de la consecuencia. A ver si lo repasamos. O si quedó claro, no lo sé. El peligro es la situación inminente de que yo tenga un daño. Y el riesgo es qué probable sea que yo tenga ese daño. ¿Sí? Es un poco más abstracto la definición del riesgo. No es una cosa real como el peligro. Peligro que el riesgo es la posibilidad. ¿Cómo? El riesgo es la posibilidad. Claro, es la posibilidad combinada con la gravedad. Claro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo un tablero eléctrico abierto, con los cables a la vista, a una altura, digamos que cualquiera la podría acceder y en un lugar de paso. En realidad tengo un peligro eléctrico ahí. El riesgo es alto porque yo tengo una exposición muy, digamos, muy cercana a ponerme en contacto con el peligro. El riesgo es alto porque si yo entro en contacto con los cables, la consecuencia de entrar en contacto con los cables es muy grave. O sea, me podría llevar a la muerte. Entonces, esa es un poquito la definición del peligro, ¿no? Encontrarme con el riesgo. ¿Y qué consecuencia tiene ese encuentro que yo tengo con el riesgo? La ley divide estos riesgos en físicos, como vimos antes, químicos, biológicos y psicosociales, como 4 universos. Recién Noelia decía, nosotros vimos algo de iluminación y de ruido. Bueno, los riesgos físicos son aquellos riesgos en los que nosotros interactuamos con energías, ¿sí? Con diferentes tipos de energía. ¿Cuáles serían esos tipos de energía? Bueno, la iluminación, el ruido, son energías propiamente físicas, ¿sí? El ruido es una onda mecánica, la iluminación también es una onda electromagnética, no me quiero poner técnico con esto. Radiaciones, ¿sí? La radiación del sol es una radiación, digamos, es la más habitual a la que nosotros podemos estar expuestos. Pero, por ejemplo, se me ocurre el taller o el laboratorio de alguna escuela donde haya una práctica de soldadura para los chicos de una escuela técnica. Y bueno, en la soldadura tenemos radiaciones que se llaman no ionizantes, o sea, radiaciones de no tan alta energía, que son radiaciones ultravioletas o infrarrojas, cualquiera de las dos no las vemos por nuestro espectro visual, o sea, por esa, digamos, cantidad de percepción que nosotros tenemos de la luz, vemos una partecita nada más de colores, ni el infrarrojo, el que está debajo del rojo, ni el ultravioleta, que está por arriba del violeta, ya no podemos distinguirlos. ¿Sí? Vemos el arco iris nada más. Eso sería el calor, ¿sí? Cuando digo calor, me refiero al calor y al frío, ¿sí? Que Noelia no me va a dejar mentir. En la ciencia el frío no existe, ¿sí? Existe más o menos calor. La ausencia de calor. La ausencia de calor. Ahora, ¿cuánto es esa ausencia de calor?
qué sé yo, es una cosa discutible. Digamos, nosotros tenemos frío, debajo de los 10 grados tenemos frío. Bueno, hay menos calor circundante que cuando hay 30, ponele. Entonces, esos son los riesgos físicos, ¿sí? La iluminación, el ruido, incluido la ventilación, que después lo vamos a poner medio ahí como entre paréntesis. Después tenemos los riesgos químicos, ¿sí? Los riesgos Néstor, son... Sí, Omar. perdón que te interrumpo y no lo hago por escrito porque si no, no te puedo seguir en la lógica de la clase, lo que te voy a preguntar. A ver. Perdón que tal vez es una tontería, una obviedad. No. Yo te sigo perfectamente todo lo que estás contando y lo entiendo desde la lógica. Estoy pensando en un licenciado en seguridad e higiene que va a supervisar un establecimiento escolar que cumpla con todo esto para evitar estos riesgos que vos estás mencionando. Lo que no termino de entender, y te digo en función de la materia más que nada, ¿qué relación tendría esto que estamos charlando en el rol del docente? O sea, yo no termino de entender, los docentes, que vos decís que deberíamos tener algún tipo de formación o charlas sobre esto. Yo hace 20 años que soy docente universitario y jamás me hablaron de seguridad e higiene. Qué lástima. No, pero el rol, a nadie, ¿no? Digo, por lo menos en Uruguay. Hace 20 años que soy docente universitario y tampoco me hablaron en una charla de capacitación de seguridad e higiene. Digo, ¿por qué estamos viendo esto en el tramo de formación pedagógica? Mi pregunta es, en cuanto a nuestro rol como docentes o futuros docentes, ¿qué deberíamos hacer nosotros respecto a la seguridad e higiene del establecimiento donde trabajemos? Primero, no sé si soy... Sí, es clarísimo lo que vos decís. Yo adhiero 100% a la pregunta de Omar. A mí también yo también pensé exactamente lo mismo. Bueno, Charlie, claro. ahora creo cuando... que lo que tenemos que hacer, digo, ¿no? Como docentes, es estar atentos, o sea, conocer esto, conocer estas leyes, saber que están, y estar atentos para ver si nada de esto se está cumpliendo, dar aviso a la autoridad que corresponda para decir, che, flaco, estoy trabajando en esta escuela, no se cumple nada de lo que dicen estas leyes. Claro. Hay 12 puntos de mínima, como como dicen los abogados para determinadas leyes, de presupuestos mínimos, o sea, por debajo de esto la nada, que dicen qué cuestiones en términos de servicios y de condiciones de operación tienen que tener las escuelas sí o sí, y que si falta alguno de estos, entonces no debería darse clase. Bueno, yo sé que no es así, porque muchas veces que falta alguno de estos, las clases siguen, pero vamos a empezar digamos, a puntearlos rápidamente, porque de acá después quiero pasar a lo que es ya la parte del práctico para no sacarles tanto tiempo. Y cualquier cosa que quede en el medio, después la vemos a través del campus o hacemos otra reunión. Lo primero que se establece es que tiene que haber agua corriente, potable y segura. Bueno, yo les digo a ustedes como personas puestas al trabajo docente, ¿cómo saben si el agua que están, digamos, que está en la escuela, que está al servicio nuestro y de los alumnos, es potable? No lo sabemos. No, ni idea. Podemos ver que está clara el agua, pero que no tiene olor, pero no tenemos garantía de su potabilidad. La forma, por lo menos la forma objetiva, y es como corresponde, y es como se hacen las cosas, con la gran mayoría de los riesgos, por lo menos todos los riesgos que no son psicosociales, son medibles. Y los parámetros que fija la ley para decir este riesgo es aceptable, o esta variable de riesgo es aceptable, es a través de una medición. Hoy les hablaba de la Ley de Seguridad e Higiene, su decreto reglamentario, que es bastante largo, está dividido en riesgos, y cada riesgo puede ser medible para que esa medición arroje una condición de aptitud. Por ejemplo, en el caso del agua, se hacen análisis a intervalos regulares, semestrales y anuales de
exámenes bacteriológicos y fisicoquímicos, ¿sí? Justamente se verifica el riesgo biológico por un lado, en el examen microbiológico o bacteriológico, y el riesgo físico-químico desde el otro lado. Entonces, la forma de verificar que el agua es potable es a través de análisis de laboratorio, que las escuelas tienen la obligación de hacerlo como cualquier empresa, el físico-químico una vez por año, el bacteriológico cada 6 meses. ¿Y qué se agrega a esto? Que haya una limpieza, dice ahí, anual. Miren que lo que está dicho ahí, no lo digo yo, lo dice el acuerdo. Yo puedo estar en desacuerdo con un montón de cosas y se las voy a ir contando. Dice la limpieza anual de tanques. Hay escuelas, la gran mayoría, que tienen tanques elevados, o tienen una cisterna que acumula agua y después tienen los tanques elevados. Bien, supongamos que AISA, que es nuestro proveedor de agua, nos envía a la red agua potable. Pero cuando llega a la escuela, después de haber pasado por un montón de cañerías y demás, nosotros la juntamos, ¿sí? La alojamos en tanques, en reservorios, ¿no? Y la vamos usando a lo largo del día. Bueno, ¿qué nos garantiza a nosotros que los tanques estén limpios? Nada. También de acuerdo a qué tecnología tiene el tanque. Yo sigo viendo tanques de fibrocemento en un montón de escuelas. Y ya están prohibidos hace años. Entonces, en función del tipo de tanque, del material que almacena el agua, yo puedo decir, está bien, con que los limpie una vez por año, yo me aseguro, sobre todo lo que son tanques plásticos tricapa que se llaman, que tengan un buen cierre hermético, me aseguro que no le entra polución al tanque, y una vez por año los limpio, y es correcto que sea así, con una mecánica particular de limpieza. Ahora, yo también puedo ver que hay escuelas que no tienen estas características, este tipo de tanque, tiene tanques viejos de estos de fibrocemento, que algunos ni siquiera tienen la tapa. Entonces, ¿cómo verifico yo que solo con una limpieza por año es suficiente para tener el agua potable? Entonces, 2 cosas, o 3. Primero, agua corriente potable. Segundo, exámenes. Tercero, limpieza. Y cuarto, agrego uno más, cantidad. No les voy a decir que la ley prevé 50 litros por persona por día, porque en ninguna escuela se cumpliría, pero sí asegurar que tenga agua a lo largo de la jornada. O sea, conozco casos de escuelas que se quedan sin agua por X cosa, porque no entra agua de la red, porque se le rompió la bomba con la que mandan el agua a los tanques de arriba, y sin embargo se sigue dando clases. Porque aparte también tengamos en cuenta que la dinámica y la rapidez con la que se resuelven los temas en el ámbito del Estado no se caracteriza por la velocidad, sino se caracteriza por la burocracia, que se quemó la bomba, entonces después de 2 o 3 meses capaz que volvió la bomba. Agua corriente. Segundo, instalaciones eléctricas, dice ahí, legalizadas con planos de aprobación. Hay escuelas que tienen muchísimos años y que hay forma de verificar si la instalación está correcta. Yo sinceramente les digo, no sé si se hace o no. O sea, no solamente que la escuela tenga un plano, sino que lo que hay adentro de las paredes esté correcto, ¿sí? Que los cables no estén pelados, que los caños interiores de la pared no estén podridos, porque por las filtraciones de agua, por la corrosión, por un montón de cuestiones. Instalaciones eléctricas seguras, que tengan dispositivos de protección, dice ahí, instalación de disyuntores y puesta a tierra. Bueno, yo no sé si todos saben lo que significa eso, pero yo les voy a contar muy rápido, ¿sí? Que cualquier instalación tiene que tener 3 tipos de protecciones.
Una es la protección que se llama termomagnética, cualquiera de ustedes la debe conocer porque en su casa a veces que se corta la luz dicen saltó la térmica, ¿sí? Son dispositivos que protegen a las instalaciones, no a las personas, a las instalaciones, de dos maneras, por sobreconsumo, o sea, por calentamiento de los cables por mucho consumo eléctrico, para evitar que los cables se prendan fuego y se pueda prender fuego la locación, ¿sí? O por un cortocircuito. Esos dispositivos protegen a la instalación. Después tenemos otros dispositivos, por ejemplo, los disyuntores, que dice ahí diferenciales. Todo esto está en la presentación detallado. Que lo que protegen es directamente a las personas, no están diseñados para proteger a las personas, sino que están diseñados para percibir fugas de corriente, o sea, que toda la corriente que corre por un cable y en algún momento se va por otro lado, a una heladera, a un lavarropa, a la pared, al ventilador, a donde sea, que esa corriente que se está yendo del circuito, inmediatamente, cuando el disyuntor lo percibe, interrumpe el suministro eléctrico. Con lo cual, si nosotros llegáramos a hacer ese punto físico por donde se está yendo la corriente, nos estaríamos electrocutando. Entonces, estos disyuntores, ¿sí?, actúan de manera, no digo instantánea, pero muy rápida en el tiempo y ante muy pequeñitas variaciones de corriente que se van del circuito, ¿sí?, y nos ponen a salvo. Así como es la instalación de lo que se llama la puesta a tierra o la jabalina, si alguno lo conoce con ese término, ¿sí?, que es esa varilla metálica recubierta en cobre que se clava en la tierra y tiene todo un cable que recorre toda la instalación. Entonces, ante también pequeñas fugas de corriente, esas fugas de corriente van por ese cable y se van a la tierra. Y de esa manera nos ponen a protección a nosotros de quedarnos electrocutados. Mínimamente, para lo que es el punto 2, instalaciones eléctricas, dice que estén legalizadas con planos, que estén aprobadas las instalaciones, que tengan esos sistemas de protección y que esté comprobado preventivamente. ¿Qué quiere decir esto? Mantenimiento, ¿sí? Que haya una verificación de que todo lo que yo digo que está bien, realmente esté bien. Y que funcione para el momento que yo necesito que funcione. Si paso al punto 3, es exactamente lo mismo que el anterior, nada más que en vez de ser la instalación eléctrica es la instalación de gas. Tuvimos hace no mucho tiempo un problema con esto, y no porque no esté protocolizado lo que hay que hacer, ¿sí? Porque a esa escuela donde voló la garrafa y mató a la directora y al auxiliar, habían ido a hacer una comprobación un gasista matriculado, que es lo que exige este convenio y lo que también pide la ley, por supuesto. Y sin embargo eso voló. Yo todavía no tengo el detalle, la letra fina de realmente qué es lo que pasó. No es que no se permite el gas envasado en las escuelas. ¿Por qué? Y porque hay escuelas que no tienen gas natural. Entonces, pero ¿en qué condiciones tengo el gas envasado? No puedo tener una garrafa con una manguera dentro de la dirección, ni dentro del comedor, ni dentro del aula. En el último de los casos podría tener lo que se llaman las chanchitas, esas grandes garrafas afuera, y tener una instalación normalizada dentro de la escuela. Esas instalaciones tienen que estar legalizadas también y tienen que estar aprobadas por gasistas matriculados, ¿sí? Y ahí dice algo, y con esto corto y nos reenganchamos para terminar, dice algo de artefactos de combustión interna están prohibidos.
Yo lo dejo eso porque es como está escrito, pero ahora les aclaro qué es lo que quiere decir. Lo que está prohibido son las pantallitas infrarrojas. Y siguen habiendo. Que sigue habiendo, por supuesto. Eso es lo que está prohibido. O sea, la única estufa de gas que está permitida en una escuela y en cualquier lugar es la que tiene interconexión con el exterior, o sea, las que son de tiro balanceado. Aquella estufa que toma aire del exterior y saca los gases al exterior. Lo que está prohibido es la combustión en el ambiente. Pantallas, estufas catalíticas, calentadores de combustible como había antes. Eso está prohibido. Néstor, sí. me da ternura el comentario de Noelia, porque todo está mal. No es que siga viendo pantallitas. No, pero yo sabiendo esto, lo que hago es exijo, o sea, yo trabajo en el Loreto, en una escuela que es privada. Ellos tienen aire acondicionado, ¿sí? Claro. Pero también tienen pantallas. Entonces, los docentes, los que no conocen de este tema, algunos piden de prender la pantalla. Que teníamos miedo que se nos caiga encima el ventilador. De hecho, creo que pasó. Y la segunda pregunta es, ¿a quién se recurre cuando pasa esto de que vemos algo que no es lo correcto? Perfecto. Te voy a responder a las dos. Primero, los ventiladores de techo no están permitidos. O sea, por más que estén agarrados con una cadenita y qué sé yo, no está permitido el ventilador de techo. Lo único que está permitido, digamos, para mover el aire, es un ventilador de pared. ¿Sí? Que tiene que estar... ¿La razón cuál es? ¿Que se puede caer? Se puede caer, tal cual. ¿Sí? Ni más ni menos. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Lo que estamos haciendo es minimizar el riesgo. Yo tengo un ventilador arriba de la cabeza. ¿Puede que se caiga? Sí, se puede caer. ¿Pero cuántos se caen? Uno. Pero el que se cae es lo mismo que las luminarias. Las luminarias... La protección de los tubos LED. Yo lo primero que a ese colegio también, cuando entré y miré para arriba, a algunos les faltaba la protección del tubo. Bueno. Y se lo informé a la directora. Tal cual. Nuestra obligación como empleados, ¿cuál es? Denunciar ante las autoridades, cualquiera sea, el jefe de la fábrica o la directora en este caso, aquellas condiciones que no están de acuerdo a las medidas de seguridad aceptables. Esa es nuestra obligación como empleados. Ahora, después, el directivo puede hacer caso omiso, lo puede hacer. ¿Y nosotros qué deberíamos hacer? Miren, sí, yo no me puedo sentar con ustedes. Ahí está. Informarlo más arriba. Poner una denuncia en el consejo. Porque si la directora lo desconoce es una cosa, si la directora no quiere corregir la situación es otra. ¿Cómo hacemos nosotros para, digamos, si no conocemos esta realidad, cómo hacemos para hacer valer este derecho? Y también esta obligación, ¿eh? Hay una radio abierta, chicos, no sé de quién es. Inteligencia prohíbe expresamente que vos... Gracias. En este caso, estos 2 o 3 ejemplos son valederos para decir, bueno, che, nosotros deberíamos saber que una estufa de, digamos, de infrarroja no está permitida. Deberíamos saber que los ventiladores de techo no están permitidos. Deberíamos saber que la ventilación tiene que ser natural. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que las aulas tienen que dar espacios abiertos, ¿sí? Para poder ventilar los ambientes. Fíjense lo que pasa en este caso, lo importante que es, sobre todo en esta época, ahora, con este bicho que tenemos dando vuelta, la importancia de ventilar los ambientes, ¿sí? ¿Para qué? Para que si hay algo en suspensión, que se sabe por este tipo de virus, que es bastante pesado, y que no se mantiene tanto en suspensión, pero si el ambiente está cerrado y no tiene circulación de aire,
Eso facilita que el virus se mantenga en suspensión un poco más de tiempo. Entonces, la cantidad de ventilación también es una solicitación que pone la ley. ¿En función de qué? Y en función del volumen del local, llamémosle aula, y en función de la cantidad de personas que estén dentro del aula. También tenemos otro problema nosotros respecto del diseño, ¿no? Porque a veces decimos, y no es suficiente la cantidad de ventilación que hay para 50 personas, pero yo no creo que las aulas hayan sido diseñadas para 50 personas. Y después se meten 50 personas dentro del aula. Y 50 personas adentro de todas las aulas. Con lo cual, si yo tengo un problema y tengo que evacuar esa escuela, no es lo mismo sacar 25 personas por aula que 50. Y ni hablar de los pasillos, las puertas y demás, que lo vamos a ver en detalle ahora. Pero no me quiero perder de hacerle un pequeño paneíto por esto. Y lo voy a puntear nada más, para que no se nos vaya el tiempo. La otra es, bueno, ¿cómo? Sí, porque si no se te corta. Si se nos corta nos enganchamos. Digo que no se nos vaya el tiempo para que ustedes no me insulten después de las 2 de la tarde. El punto 4 habla de la construcción edilicia sin riesgo de estabilidad. Bueno, por supuesto, que no se venga abajo, que no tenga problemas estructurales. Y habla de patios, escaleras y pasillos seguros sin obstrucciones. Lo vamos a ver en detalle después. Pero digo, en las preliminares, los pasillos de muchos lugares, no hablo solamente de escuelas, de muchos lugares terminan siendo depósitos. Donde van las sillas que están rotas, las mesas que están rotas, las estanterías que no me... los armarios. El pasillo es un pasillo, está diseñado para circular. Y sobre todo para circular en un momento si yo tengo un problema. Yo no puedo salir a un pasillo 50 personas por aula al mismo tiempo y tragarme un ropero que está en el medio del pasillo, porque meto otro problema más en el medio. Instalaciones sanitarias. Suficientes en cantidad y capacidad, dividida para el personal y para los alumnos, tanto para los alumnos de diferentes sexos como para el personal de diferentes sexos. Eso es lo que se pide. ¿Qué cantidad de instalaciones? En función de la cantidad de gente. La ley detalla qué cantidad de habitáculos, qué cantidad de lavabos, qué cantidad de orinales en el caso de los varones, por lo menos hasta hoy, tiene que haber en una instalación. ¿Esto es una escuela? Bueno, sí, es una instalación. ¿Sí? Como puede ser un juzgado, un hospital, un shopping, lo que sea. Cantidad, digamos, de instalaciones sanitarias suficientes en cantidad. Punto de abajo dice red cloacal con eliminación segura. ¿De qué depende eso? Del mantenimiento, que haya un mantenimiento periódico que garantice no tener problemas con la eliminación de los desechos biológicos nuestros. Sean cloacas o sean pozos, no importa. Hay escuelas que, año 2020, todavía no tienen cloacas. No tienen agua tampoco, bueno. Todavía hay lugares que no tienen pavimento, todavía hay gente que tiene hambre, o sea, muchas cosas, ¿no? Imagínense que yo me ponga a hacer digamos, un levantamiento porque los ventiladores de techo todavía están en las escuelas. Cuando tenemos problemas de base muchísimo más graves que eso, pero yo se lo tengo que decir. Bien, mantenimiento de las redes cloacales o de pozos, ¿sí? Acá empezamos a hablar de los planes de emergencia, que algo dijimos, ¿sí? Los simulacros, que las puertas abran hacia afuera, que todas las puertas abran hacia afuera, pero la mayoría, todas las puertas abren hacia adentro. Bueno, está bien, pero en realidad las puertas deberían abrir hacia afuera. Les digo esto nada más. Es un detalle con respecto a todo el otro desastre. Pero se los tengo que contar. ¿Sí? Que haya puertas
con apertura rápida, ¿sí? Con unas barras que se llaman antipánico, que yo apenas las toco, se abren, y que no tengan el candado como veo habitualmente, o que no están obstaculizadas, y que si es una puerta de salida de emergencia, salga al exterior de la escuela, no al interior de un patio, porque eso no es una salida de emergencia. Y lo he visto muchas veces. Esa es la salida de emergencia, dice el cartel. Entonces yo salgo ahí, salgo a un patio que está cerrado por la medianera, o sea que si me tengo que encerrar como rata, lo hago por propio mérito. Salida de emergencia siempre es al exterior, una salida alternativa a la principal. Después también depende mucho de la responsabilidad de la gente que pone los cartelitos. En este caso yo tendría que asumir que son los responsables de seguridad e higiene o los asesores. O van y le dicen a la directora hay que poner los cartelitos y lo ponen más o menos como se les ocurre. Es importantísimo la señalización, importantísima. En muchos lugares, a ver, el plano de emergencia o el plano de evacuación es una cosa que está exigida por la ley y lo van a ver en muchísimos lugares. Ahora, yo particularmente, esto es una cosa que me hago cargo, yo la verdad que no estoy de acuerdo con el plano de evacuación. Yo prefiero otras formas de comunicar que no sea un plano de evacuación. Primero y principal porque no todo el mundo sabe leer un plano. Yo pongo a alguien a leer el plano detenidamente y puede no entenderlo. Imagínense en una situación, si se tiene que mirar el plano para salir, lo más probable es que no lo pueda hacer. Usted está aquí, te dicen, y no sabes dónde. Claro, ¿qué es aquí? Claro. Segundo es el tamaño del plano. Nada más que como hay que ponerlo, vamos a poner el planito. Entonces cumplo con que hay que poner el plano, pero eso no sirve absolutamente para nada. No sirve para nada. Gracias, Luz. No, de nada. No, yo pienso en la decadencia que hay con respecto, me parece, en América Latina, ¿no? En la educación. O sea, hay una decadencia muy grande. Mirá, no conozco mucho América Latina más que haber hecho algún viaje así medio de costado. Conozco, por lo menos lo que, ni siquiera conozco lo que pasa en todo el país, conozco lo que nos pasa a la vuelta. Y la decadencia, lo acaba de decir nuestra compañera que trabaja sobre todo los que más expuesto ahora, y lo que ha hecho esto es descorrer el telón y mostrarnos cómo realmente somos, más allá de lo que nosotros creíamos que éramos. O sea, ha desnudado prácticamente todas las ineficiencias que tenemos como sociedad, no nosotros, de todo el mundo. Claro. Lo que pasa es que algunos por ahí las tienen más contenida que otros. Yo creo que acá el tema de la salud ha puesto en evidencia los problemas estructurales que tenemos. Sí. Que por ahí los sabíamos de percibirlos. Porque no es que si nosotros no trabajamos en hospitales, no podemos saber en detalle cuál es el problema principal de la salud pública. Claro. Pero ahora lo he expuesto. A mí me tocó trabajar en 2 campañas en 2 hospitales grandes de acá de la zona sur, asesorando a unos trabajos. Y realmente decía, no puedo creer que un hospital, con la delicadeza de tratamiento que tiene que tener, por lo menos mi especialidad dentro de un hospital, sea casi peor que un corralón. Claro. Entonces, bueno, a ver, eso no tiene que ver con que hoy que nos juntamos para esto, yo les cuente lo que debería ser. Pero es como digo siempre, esto es lo que es versus lo que debería ser cuánto mide el segmento. Y en algunos puntos estamos muy lejos de esos polos. Bueno, de los planes de emergencia, dijimos lo de los simulacros, importante los simulacros, que estén bien concebidos, que el simulacro esté perfectamente realizado para ese establecimiento, con todas sus limitaciones y toda su situación. Y obviamente ahí dice los matafuegos, ¿tiene que haber matafuegos? Claro que tiene que haber matafuegos, pero hay que saber usarlo los matafuegos, tiene que haber gente que lo pueda saber usar.
y en una situación que sea incipiente. Un matafuego es para combatir un pequeño foco de fuego muy puntual, no para algo externo. Sin embargo, la gran mayoría de las personas que está delante de un matafuego no tienen idea de cómo se usa. Algo que es un sifón, un matafuego, es una cosa totalmente sencilla de usar. ¿Sí? Ahora, que haya un matafuego, ¿es necesario? Claro que sí. ¿Es suficiente? De ninguna manera. Primero porque tengo que saber si la cantidad de matafuego es la que corresponde. Segundo, tengo que verificar que el matafuego esté en condiciones de ser usado. Entonces para eso tengo que saber cuál es la situación en la que el matafuego está en condiciones. Tercero, salteo todo eso. Salteo la ley que me dice que lo tengo que recargar una vez por año, que cada 5 años tengo que hacer una prueba hidráulica, además. Yo pongo un matafuego 1,80 m y la gran mayoría de todos los que estamos en esta reunión no lo puede bajar. Claro. Menos en una situación de peligro. Porque una cosa es hacer un simulacro, ¿sí? Un ensayo. A ver, Luz, agarrá el matafuego que está en la pared. Yo no sé cuánto medís, pero digo, si medís 1,65 m más o menos, 70, yo te pongo un matafuego 1,80 m, no lo podés bajar. Y si le sumo eso, que el matafuego pesa 15 kilos, mucho menos. Entonces, ¿es necesario? Claro que es necesario. Es necesario que haya señalización, por supuesto. Pero la señalización tiene que servir. No solamente porque en algún lugar dice que hay que colgar un cartelito. Claro. Tiene que ser algo útil. Y que abunde. Hay una criatura que está desbocada. Sí. Bueno, avanzo un poquito más. Iluminación y ventilación, algo de ventilación hablamos. De la iluminación también la ley prevé, así como de la ventilación, que tiene que haber cantidades de iluminación de acuerdo a la actividad, de acuerdo a la tarea, de acuerdo al lugar, ¿sí? Entonces, yo no les voy a pedir que ustedes sepan qué cantidad de iluminación desde el punto de vista técnico tiene que tener un aula. Igual tienen los datos y lo pueden saber. Lo que les va a ser difícil es medirlo, por lo menos medirlo de una manera, digamos, como pide la reglamentación, pero por lo menos percibir que la cantidad de iluminación que haya sea adecuada en cantidad de iluminación y en color de iluminación, ¿sí? Y en distribución de la iluminación. Yo puedo tener la cantidad de iluminación que me hace falta en un solo punto, resulta que tengo un reflector como si fuera el de un quirófano. Y eso no es sano tampoco, porque la abundancia de cantidad de iluminación es nociva para determinadas actividades, no para otras. No es lo mismo que yo tenga que escribir en un cuaderno que tenga que estar operando a alguien. O sea que la cantidad de iluminación está directamente relacionada con la actividad. La limpieza de la iluminación y el reemplazo de la iluminación deficiente también es una cosa que tiene que ver con el mantenimiento, que todavía ni hablamos, pero que es como lo que mantiene la aptitud de las cosas. Yo no tengo que hacer mantenimiento cuando las cosas se rompen. Lo que tengo que evitar es que se rompan. Y eso muy pocas veces se hace, ¿sí? Siempre estamos con él, fue y reparó tal cosa, fue y enmendó tal otra. No tenemos un programa, no tenemos recursos puestos en hacer, digamos, necesario que haya actividades de mantenimiento que eviten las roturas, que eviten los inconvenientes, que eviten los riesgos. Y muchas de estas cosas tienen que ver con la falta de mantenimiento, muchísimas. El almacenamiento de sustancias químicas es otro. Bueno, yo puedo tener diferentes tipos de sustancias químicas. Puedo tener un laboratorio
y tener sustancia química porque tengo un laboratorio, pero puedo tener sustancias químicas únicamente desde el punto de vista de la limpieza, ¿sí? De la conservación, de la desinfección tan actual hoy. Siendo que yo tengo que desinfectar, desinsectizar y derratizar todos los años. Esas tres cosas, ¿no? Microorganismos, insectos y roedores. Riesgo biológico, todo. ¿Qué habla de la sustancia química? Bueno, yo la tengo que tener deben estar identificadas en un lugar fuera de la circulación habitual, con restricción de acceso, separadas por material que pueda reaccionar entre sí, y la persona que va a utilizar esa sustancia química debe estar debidamente capacitada. Hermoso el relato. Plan de emergencias zonales, ya lo hablamos antes, incluido en el plan de, digamos, de situaciones de riesgo, ¿sí? El plan de emergencias zonales tiene que estar incluido ahí, eso lo vimos. El edificio escolar dice debe estar sin actividad mientras haya trabajos de obra en la escuela. Empiezan las refacciones de las escuelas en marzo cuando empiezan las clases, o sea que convivimos rubros que van a mejorar instalaciones o a reparar instalaciones o ampliar instalaciones con el dictado de clase. O sea, metemos un montón más de ruido, de polución, de accidentes y de algunas otras cosas en el medio de la actividad escolar. Y por último ahí dice, no estoy de acuerdo en absoluto por cómo está botiquín de primeros auxilios. Yo diría, el teléfono del área de cobertura de la emergencia médica y por lo menos 2 personas capacitadas en primeros auxilios mínimos. Resucitación cardiopulmonar y actuación ante situaciones de que alguien se está desangrando. Este es el botiquín para dar el ibuprofeno. Perdón, Néstor, te hago una consulta. Sí, no ¿Ninguna de las leyes habla o da, digamos, pauta de que tendríamos que tener capacitación de RCP? No en particular, pero dicen que tenés que tener capacitación para la prevención de riesgo, con lo cual RCP es una. A ver, no lo dice con Por eso, RCP. pero no debería ser obligación de la institución capacitarnos también sobre eso. A ver, es lo que estoy diciendo. No estoy de acuerdo con esto de la provisión. Sí estoy de acuerdo con tener el teléfono de la asistencia médica de cobertura y con que por lo menos 2 personas dentro del establecimiento tengan ya no solo capacitación, sino formación en primeros auxilios. Y obviamente, y si leen las leyes, por eso está bueno leerlas, en las leyes dice que a los docentes hay que capacitarlos en las cuestiones que tienen que ver con 2 puntos, léanlo. Una es evidentemente esta. RCP y primeros auxilios es una cosa básica. Es más, hoy está tan mejorado la práctica del RCP, antes era mucho más compleja, hoy es más sencilla, ¿sí? Y la puede aprender cualquiera. Y perdón, nosotros, por ejemplo, en lo que es el juzgado lo tenemos. Tiene que ser sí o sí 2 por piso, donde tiene que tener identificado dónde está ay, no me sale ahora, para resucitar el equipo, tiene que tener los números de los bomberos, si hay una amenaza de bomba, bueno, nada, hay que hacer el curso con la Cruz Roja, nos mandan a hacer. Eso forma todo parte del plan de riesgo. Se me fue, vale. Claro, perdón, acá. No. Ideal que lo haga la Cruz Roja. Por eso hoy les hablé de lo importante que es lo multidisciplinario acá.
Eso, desfibrilador, una compañera ahí me ayudó. El desfibrilador automático, sí, que en la facultad cuando entran lo tienen ahí sobre la pared de la derecha. Pero hay que saber usarlo también. Alguien me dijo lo traen, pero es automático. ¿Y qué hago? Es una plancha. ¿Cómo sé, ¿Cómo sé cuándo lo tengo que... ¿Cuál es el momento? ¿En cualquier caso lo uso? Sí, tal cual. Sí, lo mismo que, no sé, a nosotros cuando nos hicieron hacerlo, justo a mí no me tocó, pero un compañero que lo hizo nos tuvo que capacitar a su vez a nosotros. Por supuesto. Un montón de situaciones como de, bueno, cuando agarra un ataque epiléptico, cuando una persona se descompensa, o sea, hay un montón de posibilidades, cuando hay una hemorragia, no sé. O simplemente cuando alguien come algo y se atraganta. Claro, totalmente. Más ni menos, exactamente. Ahora, la pregunta del millón es, ¿todos sabemos qué hacer ante una situación de esa característica? Pero no solo por ser docentes, por ser ciudadanos, adentro de nuestra casa. Es importante, es recontra importante. Acá lo estamos enmarcando en la actividad docente. Pero esto va más allá de la actividad docente. Yo siempre, digamos, cuando termino la clase lo recomiendo, miremos puerta para adentro de donde vivimos nosotros con lo que más queremos, que son nuestros hijos. O nuestra pareja, o... ¿A quién más cuidaríamos? ¿Por quién más daríamos la vida que por ellos? Y a veces, no por negligencia, a veces sí digo, pero a veces por desconocimiento, hay cosas que no le prestamos la atención debida. Y esto no es caer en ser obse, ni mucho menos. Es tener el ojo preparado. Creo que eso... Sí, no, igual te decía que eso creo que está cambiando también a nivel educativo. Porque yo, por ejemplo, me sorprendí, mi sobrino de 4 años vino con una canción del 107, llamar al SAME. Bueno. Me llamó la atención, pero la verdad que lo tiene como ya arraigado. O sea, ¿cuáles son las técnicas de RCP? Digo, tiene 4 años. Sería genial y no nos sorprendería tanto a nosotros a los 35 años en promedio, como nos sorprende ahora, como dijo Mar. ¿Y por qué a nosotros no? Si esto fuera una cuestión de tratamiento de base, si fuera importante realmente, si dentro de la política educativa la formación y la información en estos aspectos fuera importante, y que una criatura de 4 años sepa por qué tal número llama a la emergencia. Brillante. Ojalá no lo necesitemos llamar nunca. Pero si necesitamos hacer algo, tenemos que saber. Si necesitamos salir de una escuela, de un juzgado, de un hospital, por una situación que puede pasar, ¿cómo salimos? ¿Quién nos saca? ¿Por dónde nos sacan? ¿A dónde nos llevan? Y a veces, bueno, eso está todo como en una nebulosa y dependemos más de la suerte, del azar. Yo digo siempre, nosotros tenemos muchísima suerte porque las cosas que pasan no pasan en el volumen ni en la cantidad que podrían pasar. Sí. Porque no es que no pasan porque hacemos cosas para que no pasen, es porque todavía no pasaron. ¿Sí? Bueno, no me quiero poner romántico. Acá tienen un archivito que dice Plan Básico de Mantenimiento Escolar, que yo les detallo. Aparte, hace 20 años que estoy en la docencia, en ingeniería, que doy mantenimiento. Es una cosa que me encanta. Me encanta. Me ha amargado la vida trabajando en mantenimiento en las fábricas, pero me parece que es recontra fundamental para esto. Sí. Para la prevención, sobre todo, ¿no? Para que las cosas no pasen. Y como digo yo, de lo que es el mantenimiento, que son actividades, ¿sí?, para asegurar la aptitud de las cosas. Así como la salud es la aptitud del bienestar psicofísico, el mantenimiento son las actividades para preservar la aptitud de las cosas. Recontra importante. Un buen mantenimiento minimiza, mitiga, achica y elimina los riesgos. Pero bueno, no lo tenemos tanto. Y hace un detalle bastante largo acá. Los y las invito a leerlo, así no nos ponemos en detalle.
y vamos a ver si en estos 7 minutos, si están de acuerdo, podemos terminar. Hay otro archivo que tienen que dice condiciones mínimas de una escuela segura. Esto lo redacté yo, cualquier cosa me insultan a mí, no es culpa de nadie. ¿Y qué hago acá? ¿Por qué redacté esto? ¿Por qué se los comparto? Porque esto es lo que a ustedes debería guiarlos en esta visita virtual o imaginaria que tienen que hacer en una escuela, ¿sí? A los que yo le propondría, si estuviéramos en una apertura, que vayan a la escuela y la inspeccionen, la visiten, la miren. Como no lo pueden hacer, les hice como un pequeño circuito. ¿Desde dónde? Desde afuera, desde cuando llego a la escuela. Cuando estoy llegando, ¿con qué me voy a encontrar? Y bueno, ahí empieza a hablar el entorno, las calles de acceso, debe estar todo señalizado, con carteles, con señalización horizontal, o sea, de piso, ¿sí? Con reductores de velocidad, semaforización, veredas, como... Alguien me va a insultar y Omar se debe estar muriendo de risa por ahí atrás. Bueno, esto es lo que debería ser. No les estoy contando un cuento de hadas. Volvemos a lo mismo de antes. Estamos mirando lo que debería ser y esto no es ni técnico ni mucho menos. Es un punto de vista del conocer algunas cuestiones que hemos hablado, sin entrar en el detalle técnico de la medición, utilizando el sentido común. ¿Qué deberíamos tener? ¿Y qué tenemos? Bueno, eso es lo que ustedes hacen cuando visitan. Como no lo van a visitar, mínimamente me querría quedar con este concepto de parte de ustedes de ¿qué deberíamos tener? Y acá hay un recorrido bastante amplio, ¿sí? De que estaría bueno que el arbolado perimetral sea seguro, que haya poda preventiva, para el arbolado mismo, para la iluminación, cómo deberían ser las calles, cómo deberían ser las aceras, cómo debería ser si la vereda en cuestión donde está el establecimiento es suficientemente ancha, que tenga una dársena de estacionamiento para los vehículos escolares y para las ambulancias en el supuesto caso de que se necesiten, o para una autobomba de bomberos, o para un patrullero, qué sé yo. Y no para que todo lo ocupemos nosotros llevando a los nenes a la escuela. Eso es un lugar destinado exclusivamente para eso, ¿sí? Y tiene que permanecer libre. Bueno, y así todo lo que se les ocurra, o que se me ocurrió a mí, mejor dicho, yo lo escribí. Yo los invito a que ustedes lo lean esto, porque esto es el corazón, esto y lo que fuimos viendo es el corazón de lo que yo les pido que hagan en el práctico. Así que está acá. Está todo detallado, desde que estoy afuera de la escuela hasta que estoy adentro. Cómo debería ser el acceso principal, los patios, las aulas, qué cosas yo tendría que ver para tener una sensación, aunque sea subjetiva, de seguridad. Nos quedan 4 minutos. ¿Puedo pasar a lo último y les digo de qué se trata el trabajo práctico? A ver si podemos cortar ahora. Bueno, el trabajo es integrador a distancia en equipo. ¿Cuántos son en equipo? 5 más menos 1, de 4 a 6 personas, no más. Bien, acá está el criterio de desarrollo y entrega. Yo en líneas generales se los digo. Del equipo, obviamente el trabajo es así, tiene una carátula con todos los datos, ¿verdad? Tiene una intro que dice introducción al tema, detallando cuál era su mirada antes de tomar conocimiento con lo que hablamos hoy, ¿sí? Como una previa. Hacen el desarrollo del trabajo, que tiene toda esta guía de preguntas como para ir ayudándolos a construirlo el trabajo. Dice, ¿qué debe pasar con los semáforos y señalización? Está todo, lo tienen todo. Tienen que leer el material.
ordenarlo, ¿sí? Pongan fotos, enriquezcanlo, bajen fotos de internet y peguen fotos. Cuando hablen de la semaforización y los accesos, pongan fotos. Hay un montón de sitios que tienen tremenda cantidad de fotos. Cuando terminan toda esta grilla, que es todo lo que fuimos hablando hasta ahora, los últimos 2 puntos, fíjense que dice riesgos psicosociales y riesgos específicos de la actividad docente. Ahí les pido que hagan alguna cosita en particular. Y por último, y lo dice acá, por último, quiero que cada uno de los integrantes del grupo haga una reflexión personal, ¿sí? Noelia Camino, 2 puntos, ta, 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 ta. Luz, 2 puntos, ta, 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 ta. Yo pienso, yo siento, me gustaría, no estoy de acuerdo, creo, no creo. Una reflexión personal, con una mirada particular. Esto me lo entrega una sola persona del grupo y pone en copia a todos los demás. Así yo cuando respondo, les respondo a todos los demás. Nos quedan 30 segundos. Primero les agradezco un montón por el respeto, por la paciencia. Sé que no es una cosa cómoda estar del otro lado escuchando a un tipo que habla como un loro. Y segundo, cualquier cosa que necesiten, hablémosla por el campus, ¿sí? No quiero dejar de saludarlos antes de que se corte el video. Esto yo dentro de un rato lo edito y lo subo, ¿sí? Y cualquier cosa nos hablamos por el campus. Dentro de 30 a 40 días espero los resultados. Chau. Gracias. Chau, profesor. Un excelente finde.